Hola a todos, ¿cómo andan? Hola, profe. Linda noche para hacer clase, pero bueno. No sé si me van a... Sí, ya tengo que tener el... Bien, el anfitrión, ahí lo vi, sí, perfecto. Bueno, ¿cómo vienen con las clases? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran ver antes de que arranquemos con el tema de hoy? ¿Me escuchan bien, no? Sí, se escucha bien, profe. ¿Tienen alguna duda, algún tema que quieran rever? No le llegué a subir el PowerPoint y el de la semana pasada, me parece que me habían dicho que no había quedado, ¿no? En el campus del año pasado. Bueno, en el transcurso de estos días lo voy a subir. Vamos a cerrar acá si no escuchan sonidos. Bien. Bueno, si quieren vamos arrancando, así después no se nos hace muy tarde. Dijimos entonces el otro día que habíamos arrancado con la interpretación. Estuvimos hablando un poco de lo que es el título preliminar, dijimos que lo que nos tocaba hoy era analizar los efectos de la ley con relación al tiempo. Supongo que ustedes ya vieron fuentes, que habrán visto, no sé qué vieron ayer. ¿Qué vieron ayer? Ayer vimos unas fuentes que nos faltaban, creo que Ah, bien. doctrina, un poco de jurisprudencia. Ahí dice una chica que no puede entrar al campus, pero le van pasando. Bueno, cualquier cosa igualmente nos van pidiendo, pero supongo que ya se podrá solucionar. Bien, terminaron de ver fuentes, entonces si eso lo tienen que relacionar con lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada acerca de la interpretación. Todo, digamos, tiene que ver con todo porque es parte de, nosotros dijimos que la interpretación es una herramienta que el código le confiere al juez para poder armonizar todas estas fuentes que se le ponen digamos, a disponibilidad del juez. Por eso tengan en cuenta que cuando hablamos de interpretación no hablamos solo de interpretación de la ley, sino del derecho en general, y esta armonización, también en lo que hablábamos del tema de la codificación del derecho privado, todo eso es muy importante para que ustedes analicen cuando analizan tanto las fuentes como la interpretación y todo lo que hace al título preliminar, ¿sí? Bueno, hoy tenemos que empezar con los efectos de la ley con relación al tiempo. Acá nosotros venimos viendo, ustedes vienen viendo también con los otros profesores, cuáles son estas fuentes, cómo se interpretan, y lo que tenemos que hacer hincapié hoy es en evaluar cómo, digamos, en qué momento yo empiezo a aplicar la ley que está vigente a una relación o a una situación jurídica. Nosotros de hecho, atravesamos en 2015 un cambio legislativo importante en cuanto a lo que es la regulación del derecho privado, que se sancionó el código ya no tan nuevo, civil y comercial de la Nación. Piensen que esto trajo mucha discusión en cuanto a qué, digamos, situaciones le íbamos a aplicar ese nuevo código en su momento, o a qué situaciones le seguíamos aplicando el código de Vélez. Por eso es importante que ustedes evalúen este tema, porque todo cambio legislativo trae aparejada esta discusión, este planteo acerca de qué momento va a empezar a aplicarse y a qué tipo de situaciones o relaciones jurídicas, ¿sí? También es un tema complejo porque trata van a haber mucha terminología que ustedes recién ahora van a empezar a estudiar, y que tal vez eso haga que sea un poco más confuso. Por eso vamos a evaluar este tema de a poquito y tratando de dilucidar cada uno de los temas, descifrando el concepto que trae aparejado cada cuestión, ¿no? Bien, arrancamos si quieren les voy a compartir pantalla, avísenme si se ve, así pasamos al PowerPoint, ahí lo ven, ¿no?
Sí, se ve. Bien, perfecto. Vamos entonces a ampliar acá. Entonces dijimos que lo que vamos a ver hoy es el tema del ámbito de aplicación temporal de las normas. Aplicación temporal porque viene del, digamos, lo que vamos a evaluar es en qué momento, como veníamos diciendo recién, se va a empezar a aplicar la normativa. Acá van a ver el planteo del problema como yo se los había manifestado recién. Paren que no puedo, ahí está. Esto tiene que ver con un cambio, una evolución en las leyes. Bueno, las normas obviamente que surgen en un momento y se extinguen en otro, y en este interín en que una norma nace, cobra vida, se desarrolla y se extingue, va regulando situaciones o relaciones jurídicas. Les voy adelantando este término, situaciones o relaciones jurídicas, pero después vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de eso, ¿sí? Ahora, el problema aparece cuando durante el nacimiento de estos hechos, de estas relaciones, situaciones jurídicas, durante este interín de la vida de esas situaciones o relaciones jurídicas, se cambia la legislación. Entonces ahí tenemos dos posibles normativas aplicables, y lo que tenemos que dilucidar es qué normativa en específico se va a aplicar al caso, ¿sí? Por eso se habla de una especie de conflicto o colisión de normas. ¿Qué sería lo lógico? Si ustedes lo piensan desde la lógica, si viene un cambio legislativo, que normalmente el cambio legislativo es porque la ley se mejora y se progresa y se avanza en eso que se había estudiado y se había desarrollado desde la doctrina, lo más lógico sería que empecemos a aplicar desde el momento que entra en vigencia la ley esa nueva norma, ¿sí? Ahora, no, digamos, no es tan sencillo porque esto genera o trae aparejado muchos otros conflictos paralelos que ahora nosotros vamos a ver, pero en principio, y si nosotros partimos de la lógica, se presume que la nueva ley es mejor, y por eso van a ver que la regla general se relaciona con esta teoría de la lógica de que la nueva ley es mejor. No sé si escuchan un sonido. Ay, a ver si pueden silenciarse, no, porque acá me aparecen todos chiquitos. Ahí está. Silénciense, ahí está, perfecto. Entonces esta apertura al cambio, esta necesidad, yo les pido que se silencien, pero por favor si tienen alguna pregunta o lo que sea, automáticamente me pueden preguntar, no hay problema. Entonces esto de la lógica, esta apertura al cambio, esta presunción de que la nueva ley es mejor, sería algo así como la regla, ¿no? Pero vamos a ver que no es tan sencillo en el sentido de decir se aplica y sin más. Creo que ustedes ya vieron el tema de la entrada en vigencia de una ley, ¿no? Eso ya lo vieron cuando entra en vigencia, el tema de los días hábiles posteriores, ¿sí? ¿Eso lo vieron? Sí, Bien. eso sí, profe. Bárbaro. Bueno, tengan en cuenta que yo estoy hablando de la vigencia de la ley en ese sentido, es decir, ya transcurrió ese plazo o empezó a regir desde el momento en que la propia ley establece que entra en vigencia, ¿no? Pero partimos de esa base. Ahora, paren que me aparece ahí. Ahí está. ¿Cuándo ahora se justifica? Porque nosotros decimos, sí, el cambio legislativo siempre es mejor, la idea es progresar normativamente, digamos, tomar eso que fue una evolución doctrinaria y que se reflejó probablemente en la nueva legislación, pero ¿cuándo se justifica seguir aplicando la vieja ley? Porque puede ser que dijimos que no era tan sencillo como aplicar la nueva ley. Y bueno, acá van a ver que existe un valor de gran importancia en el derecho, y que lo van a ver a lo largo de la materia, a lo largo de la carrera, que es la seguridad jurídica, ¿sí? Esta necesidad de saber cómo se va a ir, las cuestiones se resuelven y qué normativas se aplican a las relaciones y situaciones jurídicas, porque si yo me manejo negocialmente, en el ámbito negocial y contractualmente de una manera, teniendo en cuenta que yo tengo una normativa aplicable y al día siguiente me cambia esa normativa y eso me genera inseguridad, probablemente yo no me maneje de la misma manera con posterioridad. Entonces lo que se trata es de dar seguridad jurídica a las partes, a las personas que se manejan en el ámbito jurídico, para el día de mañana este valor de seguridad jurídica no se vea afectado,
¿sí? Por eso en ciertos casos, que ahora vamos a ver en particular, es necesario mantener esa vigencia de esa ley que ya fue derogada porque entró a regir otra norma, pero van a ver que existen ciertos casos en que le vamos a dar un poquito más de vida a esa ley para mantener y resguardar este valor de seguridad jurídica. Le vamos a dar un poquito más de vida en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿cuál es la finalidad que pretende entonces, que se pretende mediante lo que vamos a ver ahora, que es el artículo 7? Por un lado, poner en la balanza y equilibrar estos dos extremos de los que estamos hablando. Por un lado, la apertura al cambio, la necesidad de resguardar promover este avance legislativo, esta evolución legislativa, y por otro lado, proteger esta seguridad en las transacciones que tienen al sujeto como destinatario de las normas, ¿sí? Ahora, hay ciertas aclaraciones preliminares que tienen que ver con cuestiones terminológicas que yo les dije que es necesario que veamos previo a analizar en detenimiento el artículo 7 porque trae muchos conceptos que ustedes todavía no manejan en profundidad, digamos. El artículo 7, para que empecemos a estudiarlo, dice, a partir de la entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Ya ahí traen cierta terminología que tenemos que empezar a analizar con detenimiento. En primer lugar, habla de consecuencias, y esto lo vamos a ver ahora. Y por otro lado, van a ver que habla de relaciones y situaciones jurídicas. Más allá de que no distingue en la aplicación, sea relación o sea situación jurídica, sí nos trae que existen conceptos diferentes que tenemos que analizar. Por otro lado, dice las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público. Acá tenemos otro término que tiene que ver con el orden público, que ustedes ya algo deben haber visto y ahora vamos a hablar. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales, y después sigue el artículo diciendo que las nuevas leyes supletorias, acá también tenemos otro término que es la ley supletoria, no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Ustedes lo leen así de corrido y dicen esto es un choclo, pero si nosotros desmembramos el artículo en cuanto a regla general, excepciones, y analizamos término por término a qué se está refiriendo, esto va a ser más sencillo, ¿sí? En primer lugar, dijimos, hay dos conceptos que tenemos que diferenciar. Por un lado, lo que es la relación jurídica y después lo que es la situación jurídica. Ustedes van a ver que la relación jurídica, así como el término lo dice, relación, es aquella que se establece entre dos o más personas con carácter particular, esencialmente variable, es un vínculo jurídico entre dos o más personas del cual emanan deberes y derechos. Las más frecuentes son las que nacen de las voluntades de las partes. Acá el caso típico de una relación jurídica que ustedes van a poder vislumbrar en la práctica es la de un contrato. Un contrato es una relación que se entabla entre dos partes, dos o más personas, que es particular porque son ellas las que le van a dar el contenido a esa relación jurídica. Esa relación jurídica va a tener derechos y deberes para cada una de las partes, pero son aquellas las que le dan el contenido. Por eso se habla de un vínculo que es variable, que las partes van a rellenar o van a, digamos, establecer según su conveniencia. Ahora, esto se contrapone con lo que es una situación jurídica, que es muy diferente. Es la posición, van a ver que dice que es la posición que ocupa una persona frente a una norma general y que genera derechos que ya están regulados, que ya están establecidos, no por la voluntad de las partes, sino porque la ley me trae la forma en que se van a regular esos derechos. Es decir, la situación jurídica, a diferencia de lo que decíamos con la relación, que dijimos que era variable, acá ya no, es algo objetivo y permanente. Todas las situaciones, todo ese tipo de situaciones jurídicas se van a regir por las mismas normas y van a ser inflexibles en cierta manera, porque no vamos a poder modificar el contenido de esa situación jurídica, ¿sí? Salvo que esa ley se modifique o lo que fuera. Pero acá, para que se hagan la idea de qué estamos hablando, normalmente se trata de derechos reales, por ejemplo, la situación que ocupa esa persona que tiene un derecho de propiedad sobre un inmueble.
acá hay una relación no entre personas, sino entre una persona y una cosa. Otra situación jurídica a la que podemos hablar es todo lo que hace al derecho de familia, por ejemplo, la situación que ocupa un padre con respecto a la responsabilidad parental respecto a su hijo. Es decir, son todas situaciones que no pueden modificar, no podemos modificar el contenido de esa situación porque el código me trae cómo va a estar regulado, pero que además es objetivo y es permanente, para todos va a ser igual. ¿Se entiende? Es bastante diferente lo que es una relación y una situación jurídica, más allá de que ahora les queden ciertas cuestiones en el aire, lo van a seguir entendiendo cuando ustedes avancen en la materia. Yo lo que quiero que sepan es que están estos dos conceptos, ¿sí? Están estos dos conceptos y a los efectos del artículo 7 en realidad no tenemos una diferenciación en su aplicación, porque fíjense que lo que hablaba el artículo 7 era de situaciones y relaciones jurídicas sin hacer ningún tipo de distinción, ¿sí? Para ambos casos vamos a ocuparnos de analizar las consecuencias que estas generan para ver en qué momento se aplica la ley. No me interesa si es una situación o una relación jurídica, ¿sí? A los efectos del artículo 7. Ahora, lo que sí podemos dilucidar cuando nosotros analizamos este artículo 7 es que existen fases de una situación o de una relación jurídica. No me quedo nada más con el nacimiento de la situación o relación jurídica, sino que va a existir una especie de íter entre que esa situación o relación jurídica nace y entre que se extingue. Por eso lo que hacen los autores es diferenciar lo que se llama la constitución de la relación o situación jurídica, como nace, la extinción, que es como deja de tener efecto esa situación o relación jurídica, y el momento en que se van cumpliendo los efectos de esa relación o situación jurídica, que viene a ser el contenido de esa situación o relación jurídica y las consecuencias, ¿sí? Ahora, ¿cómo evalúo yo cada fase? De lo que se habla para poder entender en qué momento se va a aplicar la ley, es que tenemos que evaluar si esas fases, esas etapas, se agotaron o se consumieron o siguen vigentes, ¿sí? Si la etapa, por ejemplo, de constitución, se celebró un contrato, una compraventa, por ejemplo, antes del 2015, y esa compraventa directamente se celebró, la parte de la constitución de esa relación jurídica ya se habría agotado con anterioridad a la sanción de la nueva ley, ¿se entiende? Eso lo entienden, bien. Ahora, es más complejo porque tengamos, por ejemplo, en cuenta los matrimonios que se celebraron con anterioridad a la posibilidad de que existiese el divorcio, ¿no? La ley 23.515 trajo a nuestro país la posibilidad de las personas de divorciarse, antes no se podía. Ahora, piensen en esa persona que antes de la ley 23.515 se casó civilmente, se contrae matrimonio y después se sanciona la ley de divorcio. A ustedes, hablando de esto de las fases y del agotamiento, ¿qué se les ocurre que pasa? Es decir, esa persona que se casó bajo la vigencia de la ley anterior, que no permitía disolver el vínculo, ¿sí? Pero en el interín se sancionó esta ley. ¿Se puede llegar a divorciar o yo tengo que aplicarle la ley que decía que no se podía divorciar? Sí se puede divorciar, ¿no? Actualmente, Bien. en la actualidad. Bien, ¿y con qué criterio yo puedo decir que esa persona que se constituyó en matrimonio con la vigencia de una determinada ley, ahora le aplico otra ley diferente para la disolución? Toma el criterio ¿Qué de más que la nueva ley es mejor o benigno puede vigente. ser? No escuché, perdón. Se corta un poquito, a ver. No sé quién estaba hablando, perdón. Yo cortito, o sea, utiliza la ley que está vigente hoy en día, ¿está bien? No. Está bien el razonamiento, pero lo que quiero que hagan hincapié y que evalúen es, yo acá estoy dividiendo por fases. La Constitución ya se agotó, no puedo tocar la Constitución con la nueva ley porque, digamos, eso sería inmiscuirme en algo que ya está agotado, ya concluyó, ya es algo que se consumió, que agotó. Ahora,
La disolución del matrimonio que estamos hablando todavía no había acaecido, era otra fase, que era la fase extintiva. Todavía no llegué a esa parte, ¿sí? Por eso yo le puedo aplicar una nueva ley, porque esa fase no estaba ni consumida ni agotada. Entonces ahí sí le aplico la nueva ley. Ahora vamos a ver igual la regla general que tiene que ver con el efecto inmediato y ahí ya lo van a entender un poco más. Acá me están poniendo en el campus que sea una ley más benigna. Eso se aplica más que nada en cuanto a lo que es defensa del consumidor, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, tengan en cuenta ahora vamos a seguir avanzando y van a empezar a entender un poco más que estamos hablando de fases o etapas de la relación jurídica o situación jurídica. El nacimiento, lo que es el desarrollo, que es el contenido, las consecuencias, y la extinción. También tengan en cuenta que, les iba a decir algo más. Bueno, que con anterioridad al Código Civil y Comercial, que habla mucho de esto cuando se evalúa, se estudia y demás, se habla de estas fases porque se habló de consecuencias en el artículo 7, en la vigencia del Código BDBL se hablaba de derechos adquiridos, que yo no podía tocar una norma, una situación o relación jurídica anterior porque había un derecho, una suerte de derecho adquirido. Sin embargo, es mejor analizarlo de esta manera, ¿por qué? Porque a mí me permite saber en qué momento yo puedo aplicar la ley si lo evalúo por fases. Es más complejo si yo lo evalúo por el tema de los derechos adquiridos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar a ver si ahora empieza a ser un poco más claro cuando avancemos. Cuando hablamos de las consecuencias, hablamos de las derivaciones o los efectos que reconocen su causa, obviamente en esas relaciones y situaciones jurídicas. Es aquello que es el efecto que se provoca a partir de esa situación o relación jurídica. Ahora, para hablar de esto de las fases y del momento en que se evalúa esa situación o relación jurídica, tenemos que hablar del presente, del pasado y del futuro, para ver qué tipo de efectos va a tener esa normativa. Fíjense, si alguien puede llevar mientras el código, ¿alguien tiene a mano el código? Sí, profe. Bueno, ¿me podés ir leyendo el artículo 7? Así vamos parando. Sí. Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Bien, Las ahí leyes... hacemos un parate. Fíjense Sí, que sí. a partir de la entrada de vigencia de la norma se aplica a las situaciones y relaciones jurídicas presentes, es decir, yo le voy a directamente, no dice presentes el artículo, pero yo lo que hago es aplicar directamente la nueva norma. Esto es lo que se llama, y lo van a leer en el material, como un efecto inmediato. A partir de que entra en vigencia, yo la aplico. Ese es el efecto inmediato y es la regla general. Van a ver que acá yo les pongo que la regla general es la aplicación inmediata. Y esto quiero que les quede muy en claro, que lo primero que tengo que analizar del artículo 7 es la regla general. La regla general es la aplicación inmediata. Yo aplico la norma a partir de la entrada de vigencia. Recuerden el fundamento que hablamos cuando empezamos la clase, que dijimos, lo más lógico es que si hay un cambio normativo, hay una evolución legislativa, yo trate de aplicar lo más urgente esa norma que implica una evolución, ¿sí? Lo más lógico es que esa nueva norma sea mejor y yo la quiera aplicar automáticamente. Por eso se habla de una aplicación inmediata. Pero acá estamos hablando del presente, ¿sí? Entra en vigencia la norma, yo la aplico. Ahora, ¿puedo aplicarlo a situaciones o relaciones jurídicas anteriores? Ahora vamos a avanzar con eso. Entonces, la aplicación inmediata es esto. Las leyes no tienen efecto retroactivo, en principio vamos a ver que hay excepción, y es el efecto propio y normal de toda ley. Toda ley se sanciona para que se aplique de manera inmediata. Entonces se va a aplicar a las relaciones y situaciones jurídicas que se constituyan de acá en adelante, a las que existen en la medida en que no sean agotadas, con lo que hablábamos recién. Si yo tengo una fase de una situación o relación jurídica que todavía no se consumió o no se agotó, o esa situación o relación jurídica está generando ciertas consecuencias, a esas nuevas consecuencias, a esas fases que todavía no se cumplieron porque todavía estamos en otra etapa, a todo eso yo le voy a aplicar la nueva ley, ¿se entiende? Por eso cuando veíamos el ejemplo del divorcio,
más allá de que se trataba de una situación o relación jurídica que nació en otro momento, todavía no se había extinguido. Entonces a esa nueva fase, que es la extinción, es la disolución del vínculo, ahí sí yo le voy a aplicar la nueva ley. ¿Por qué? Por esto de la aplicación inmediata. Porque a partir de la entrada en vigencia, inmediatamente y automáticamente yo aplico esta nueva norma. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Esto es la norma, la regla general, y es la consecuencia normal de todo cambio legislativo. Yo aplico la norma inmediatamente. Bien. Ahora, ¿yo puedo aplicar retroactivamente la norma? ¿Puedo aplicar a alguna fase anterior o puedo aplicarla a una situación o relación jurídica que se constituyó con anterioridad? La regla, por lo que vimos, es que no. Es decir, yo no puedo aplicar retroactivamente una norma por todo digamos, el fundamento que hablamos también al principio de la clase, que era tratar de proteger la seguridad jurídica. Si yo me manejo bajo el amparo de determinada norma y el día de mañana esa norma se modifica y se me puede ser aplicada esa modificación, entonces no me voy a manejar con tanta seguridad en el ámbito negocial. Yo necesito tener cierta seguridad, cierto resguardo jurídico, que no va a pasar ese cambio, digamos, retroactivo. ¿Se entiende? Ahora, hay una excepción. No sé quién estaba leyendo y si podés seguir el artículo 7 a partir de donde lo dejamos. Sí. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, Bien, excepto disposición en contrario. te voy frenando, pero porque son importantes. Ahí fíjense que dice, la ley no tiene efecto retroactivo, regla general, aplicación inmediata, no voy a aplicar la norma de manera retroactiva. Y fíjense que la norma misma aclara, sean o no de orden público. A mí no me interesa si la norma es de orden público, porque ello no tiene ninguna injerencia en el tema de la retroactividad de la norma. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una norma de orden público y una norma que no sea de orden público? O sea, ¿qué es el orden público? Tiene que ver con que las leyes de orden público son obligatorias. Todas las leyes son obligatorias, si vamos al caso. Las de orden público tienen, digamos, yo entiendo igual a lo que vos vas. La ley de orden público no puede ser dejada de lado por las partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí lo que hay es un interés superior a las partes que se está protegiendo. Y cuando se habla del orden público, se habla de ciertos conjuntos de principios básicos, la base del sistema en cuanto a principios económicos, sociales, religiosos, que, digamos, tienen un fin sumamente superior a la protección de un particular, digamos, a un sujeto particular. Porque hacen ¿Tendría una ley imperativa, profe? ¿Cómo? Leyes de orden público vendrían a ser leyes imperativas. Claro, es una ley imperativa, eso es la diferencia con la ley supletoria. Pero fíjense que cuando hablamos, además de ser imperativa, tiene que tener un contenido de principios de orden público, que son estos principios emanentes, que digamos son de tal importancia que hacen a la base del ordenamiento. Ahora, y porque además identifican a una sociedad, en un momento dado. Esto puede evolucionar, no es que la ley de orden público queda estancada en un determinado momento. Fíjense que cuando hablamos del matrimonio, dijimos que en un momento no se podía disolver el vínculo, porque esto era una cuestión de orden público, no se podía, la indisolubilidad del vínculo era una cuestión de orden público. Y esto con posterioridad evolucionó a la posibilidad de divorciarse. Entonces, no es que está estanco ese conjunto de principios en una sociedad, sino que evoluciona y yo lo tengo que evaluar en un momento determinado. Ahora, fíjense que más allá de la importancia que tienen estos principios, que son la base del sistema, a mí no me modifica si la ley es de orden público o no para evaluar si la misma es retroactiva. A los fines de proteger la seguridad jurídica, se dice que la ley no es retroactiva, sean o no de orden público, lo aclara a renglón seguido. ¿Y por qué lo aclara el artículo 7? Porque en el Código de Vélez, la ley de orden público podía ser retroactiva, es decir,
Esto se modificó con la ley 17711, pero había una diferenciación en cuanto fuera de orden público o no. Hoy día, para evitar todo tipo de discusiones, tenemos el artículo 7 que lo aclara y dice, sea de orden público, entonces yo ya sé que no va a tener ningún tipo de injerencia en el tema del ámbito de aplicación temporal de la ley. ¿Sí? Ahora, dijimos entonces que la aplicación inmediata nos posicionaba a nosotros en una especie de presente, porque es en el momento en que yo estoy aplicando la norma. Y cuando hablamos de retroactividad, nos lleva al pasado, es decir, la posibilidad de aplicar a situaciones o relaciones jurídicas que tuvieron vigencia con anterioridad o cuyas consecuencias ya, digamos, acaecieron. Bueno, en ese caso, dijimos que la regla es que no se, digamos, esa aplicación inmediata, pero hay cierta posibilidad de aplicación retroactiva, y ¿en qué caso dice la norma? No sé quién estaba leyendo, lee hasta donde termina la parte de la retroactividad. Sí, la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Bien, fíjense que dice que no hay aplicación retroactiva a la ley, y en qué caso sí hay aplicación retroactiva. ¿Se dan cuenta por cómo está redactado el artículo? ¿Qué tiene que pasar para que pueda aplicar retroactivamente una norma? ¿Puede ser que la misma ley exprese que sea retroactiva? Exacto, exacto. Es la única excepción a la aplicación inmediata, que la propia ley me habilite esa retroactividad. Y es una especie de ficción, porque lo que dice la ley es que se va a aplicar un momento, o sea, una ley que no estaba vigente en un momento como si hubiese estado vigente, ¿sí? Es una especie de ficción. Pero fíjense que es la única excepción. La propia ley, el poder legislativo, es el que puede establecer en la misma norma que esa norma se aplica retroactivamente. No puede hacerlo el juez. Si hay una norma que no dice que se aplica retroactivamente, el juez no puede aplicar retroactivamente esa norma, ¿se entiende? Es una facultad que está dirigida exclusivamente y únicamente al Poder Legislativo. Si la ley no me dice que es retroactiva, no la voy a poder aplicar retroactivamente. ¿Se entiende esto, no? Profe, Bien. ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Si fuera un decreto, ¿se aplicaría el mismo criterio? Es un tema, el tema de los decretos, de hecho, con más, digamos, el decreto no es una ley, digamos, ustedes saben que es emanado por el Poder Ejecutivo, por eso cuando se aplica un decreto retroactivamente es aún más cuestionado que cuando se aplica una ley retroactivamente. Es decir, en principio no se podría aplicar retroactivamente un decreto. Siempre, fíjense que lo que hace la norma, el artículo 7, es delegar esa facultad en el Poder Legislativo. Por eso es bastante discutido el tema de los decretos de necesidad de urgencia y demás. Todo tipo de norma que tenga una especie de aspecto de ley, pero que no es sancionado por el poder que está encargado de sancionar las leyes, es cuestionado y va a ser cuestionado. ¿Sí? Y seguimos avanzando en el tema de el límite que tengo yo a la retroactividad, porque sí, me habilita que la propia ley se disponga un efecto retroactivo y cree esta ficción legal de que se aplica a un momento en que no existía, pero no puede ser, digamos, sin ningún tipo de freno, y el freno va a estar dado por la afección de garantías constitucionales. Es decir, si esta ley me aplica retroactivamente y me está afectando el derecho de propiedad o cualquier otro tipo de garantía constitucional, este efecto retroactivo no va a poder ser aplicado. Y es necesario que la ley diga, que el artículo 7 me diga que en caso de que el efecto retroactivo se aplique, digamos, afecte garantías constitucionales, digamos, que le ponga este freno en el sentido de que no puede afectar garantías constitucionales. ¿Es necesario que lo diga el artículo? No. No, no es necesario, porque está bien que lo diga, porque eso hace en sí, digamos, resaltar la importancia de las garantías constitucionales, pero si no lo dijera y hay una ley que por efecto retroactivo me está afectando un derecho a propiedad o cualquier otro derecho de raigambre constitucional, por el solo hecho de decir que esa norma es inconstitucional no se va a aplicar.
¿sí? ¿Se entiende? Yo siempre voy a mantener la pirámide en el sentido de que lo que está por encima de todo es la Constitución, los tratados, y cualquier norma que violente esas garantías, obviamente que va a ser tildada de inconstitucional por el procedimiento que vimos que era mediante la declaración de un juez, ¿no? Pero no es necesario que lo diga la norma, más allá de que es muy útil que esté para volver a reforzar esto de la importancia de la Constitución. Ahora, bueno, esto ya lo vimos, que es qué pasa si una norma es de un orden público, acá nada no cambia, sigue siendo irretroactiva, salvo que la propia norma lo diga, y la única forma es lo que decía la compañera, que es que la propia norma establezca esa retroactividad. Ahora, ahí les puse una filmina de el volver al futuro. ¿Qué pasa con el último supuesto, que es el futuro? Es decir, ¿puedo aplicar una norma, seguir aplicando una norma que dejó de estar en vigencia al futuro, o a partir de la sanción de la nueva ley, este efecto inmediato, esto ya deja de suceder? No sé quién estaba leyendo, que pueda seguir leyendo el artículo 7. Sí, las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas, sí. Bien, ahí paramos. Ustedes recién me hablan de leyes imperativas. ¿Cuál es lo contrario a la ley imperativa? La ley supletoria. La ley supletoria es la que puede ser dejada de lado por las partes porque no, digamos, lo que hace en cierto modo la ley supletoria es regir aquello que las partes no regularon. Si yo no digo nada respecto a la forma en que se va a llevar a cabo el contrato de locación, muchas de las normas que ustedes ven en el código respecto al contrato de locación van a ser supletorias. Puede ser que yo disponga lo contrario, digamos, deje sin efecto esa ley y adopte en cierto sentido una modificación, o que no diga nada. Si no digo nada, rige supletoriamente el Código Civil y Comercial. Por eso es importante que tengan en cuenta que la ley supletoria, en cierto modo, manifiesta la voluntad de las partes. Es decir, no dijeron nada, pero porque estaba la norma que les respaldaba y que regulaba este tipo de situaciones. Ahora, si yo, por ejemplo, en un contrato de locación o cualquier contrato que tenga duración en el tiempo, si yo modifico esa norma supletoria que tuvieron en cuenta las partes cuando constituyeron ese contrato de locación, les estoy en cierto modo modificando esa voluntad inexpresada que tuvieron en miras cuando celebraron el contrato. ¿Se entiende? Si yo digo que, por ejemplo, que la sublocación no está permitida y después digo que está permitida, entonces está cambiando sustancialmente el fondo de una relación que tiene que haber tenido en cuenta las partes que tenían ese respaldo, ¿sí? Por ejemplo, la sublocación que no está permitida, salvo que se diga que está permitida, entonces en ese caso, ¿se entiende a lo que voy? Por eso se habla de que no se modifique lo que hace a la ley supletoria. Sí, que esa ley supletoria que va a regir durante toda la vida del íter contractual, de ese íter contractual de duración, que es un contrato de duración, no se modifique, porque en ese caso ahí yo estoy modificando la voluntad inexpresada de las partes. Pero tiene que tratarse de leyes supletorias, si son imperativas ya es diferente. ¿Se entiende por qué no son aplicables a los contratos en curso de ejecución? No se aplica en este caso entonces ni a la Constitución, ni a la extinción, ni a las consecuencias. Tengo una ley vigente, pero sigo aplicando la normativa supletoria de los contratos en curso de ejecución. Es una excepción al efecto inmediato de la nueva ley. ¿Por qué? Porque le sigo dando vigencia a una ley que ya está derogada, pero porque lo que quiero mantener es este respeto a la voluntad de las partes que fue inexpresada. Es una norma que estaba en el pasado, porque ya está derogada, pero que sigue cumpliendo o sigue produciendo sus efectos en el futuro. ¿Sí? ¿Entendieron ahí por qué hablamos lo van a ver como ultraactividad de la ley o efecto diferido de la ley? Todos esos términos hacen a esto de que yo aplico en el futuro una norma que ya está, fuera de vigencia. Bien. Ahora, el fundamento, lo van a ver si quieren en los fundamentos del anteproyecto, así como yo les remarcaba la clase pasada que es importante que ustedes los tengan en cuenta
para evaluar cuál es el motivo de sanción de cada una de las normas. Fíjense que en los fundamentos dice que la vigencia de las normas supletorias se basa en que las partes han callado ciertos aspectos de regulación contractual porque la ley prevía lo que ellas querían estipular, y porque acordarlo en el contrato tal vez hubiera sido sobreabundante e inútil. Por ende, si una reforma legislativa altera esos preceptos que son supletorios, que obviamente que las partes podrían haber dicho algo diferente, pero no lo dijeron porque se remitieron a esa regulación supletoria, deben ser juzgados por la ley que forma parte de esos contratos. Ustedes piénsenlo a la ley supletoria de esos contratos de curso de ejecución como parte de ese contrato, que lo tengo en la ley porque no lo tengo en el contrato, porque se pareció que era sobreabundante dejarlo por escrito, ¿sí? Yo lo que normalmente se plantea en los contratos de locación es, bueno, las normas de, obviamente, la regulación particular de cada contrato, pero asimismo lo que yo no quiero modificar en cuanto a los derechos y deberes del locatario y locador. Si yo quiero modificar algo de lo que está escrito en la ley, ahí sí lo voy a dejar por escrito, y si no me remito, porque si no va a ser un contrato larguísimo, ¿se entiende? Entonces, no es que se tiene que respetar la vieja ley, y lo que trato es de enarbolar la vieja ley, sino que lo que tengo que respetar acá, y lo que quiero respetar, es la voluntad de las partes. Y eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. Acá lo que se tutela no es dejar en vigencia la vieja ley o proteger el pasado, sino que protejo la voluntad de las partes, porque la ley supletoria es la voluntad inexpresada de las partes, ¿sí? Ahora, ¿qué son las leyes supletorias? Ya lo vimos acá. Para hacer un repaso de esto, son aquellas que vinieron a decir lo que las partes se omitieron a regular, que se llama también dispositiva porque puede ser dejado de lado por las partes, y la ley imperativa es aquello que se opone a la ley supletoria porque no puede ser desplazada por las partes, sino que necesariamente tengo que aplicar lo que la norma dice. Eso sería para conceptualizar lo que son las leyes supletorias. Bueno, el fundamento ya lo vimos, entonces es el respeto de la voluntad de las partes. Las leyes supletorias reflejan la voluntad inexpresada de las partes, ¿sí? Se habla de un efecto diferido porque, como excepción a lo que es el efecto inmediato que veíamos cuando hablábamos del presente, porque se dice que las nuevas leyes supletorias no son aplicados a los contratos en curso de ejecución. Esto es lo que dice el artículo 7. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora, sin embargo, así mismo como tenemos la ley, la norma, digamos, la regla, que es el efecto inmediato, tenemos la excepción, que es el efecto retroactivo, a su vez tenemos esta ultraactividad de la ley, que es también una excepción porque dejo, digamos, no aplico esa nueva norma que ya está en vigencia. Tenemos la excepción de la excepción, que es, en ciertos casos, sí voy a aplicar la nueva ley supletoria. Y acá, no sé si quién estaba leyendo, si puedes terminar la frase, así lo completamos, en qué casos sí puedo aplicar la ley supletoria. Con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Bien, y acá tomo lo que alguien había puesto en el chat recién, que era el tema de la ley más benigna o más favorable. Ustedes sabrán que el derecho de consumidor hoy día es es como si fuera un microsistema, es un conjunto de normas que tutelan al consumidor y que tienen un respeto y una protección especial hacia el consumidor, que se lo tiene por el débil jurídico de la relación. Se tiene que, en una relación de consumo, el consumidor vendría a ser aquel que está en una posición desmejorada con relación a lo que es el proveedor. Entonces, lo que hace la normativa es tratar de equilibrar esta desigualdad en los hechos, dándole más derechos y más beneficios al consumidor. Tratamos de equilibrar un poco la balanza, que de por sí me viene un poco desajustada en favor del proveedor, dándole más beneficios al consumidor. Ahora, este principio general es el principio de favor al consumidor, es decir, proteger al más débil de la relación jurídica. Acá en esa relación jurídica es evidente que va a ser el consumidor. Ahora, cuando hay un cambio normativo, una evolución en el sentido del derecho de consumo que protege en mayor medida al consumidor,
entonces esa ley supletoria que regía ese contrato en curso de ejecución, tal vez sí yo pueda, o sea necesario, o sea mejor que yo se lo aplique, porque viene a equilibrar un poco más la balanza, ¿sí? Y más allá de que el contrato en curso de ejecución ya tenía sus leyes supletorias que estaban rigiendo, si esta es más favorable y esta lo protege en mayor medida, yo lo aplico de manera inmediata, ¿se entiende? Ahí es una excepción a esto de que había un efecto diferido de la ley supletoria. Acá sí dejo de lado ese efecto diferido y hago aplicación inmediata de la nueva ley porque esta ley lo protege en mayor medida o es favorable. Obviamente que tiene que cumplir con las dos pautas, es decir, tiene que tratarse una relación de consumo y tiene que tratarse de una norma que es más benigna o más favorable al consumidor, porque si protege en mayor medida al proveedor, obviamente que no lo voy a aplicar de manera inmediata, ¿se entiende? Entonces, la excepción de la excepción sería que las nuevas leyes supletorias, que son más favorables al consumidor en las relaciones de consumo, pueden ser aplicadas de manera inmediata, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento? Y lo pueden encontrar también en los fundamentos del anteproyecto, es, porque es algo, esto sí que es algo novedoso, que no estaba en el Código Bebeles con la reforma de la 17711, sino que es algo que nos trae el Código Civil y Comercial de la Nación. Acá lo que se trata es que, o sea, lo que tenemos que evaluar es que cuando hablábamos de la ley supletoria y de la protección común de las partes, la voluntad común de las partes cuando tuvieron en cuenta esa regulación supletoria, acá normalmente lo que se dice es que la voluntad del consumidor en una relación de consumo siempre es más difícil que pueda ser expresada. Entonces probablemente las leyes supletorias que estaban rigiendo esa relación, digamos, todas las normas, la voluntad de las partes inexpresada va a ser más tirando a la voluntad del proveedor, ¿sí? Por eso si es más favorable, siempre lo voy a aplicar por el principio cardinal y que es el principio, digamos, que es el objetivo de todo lo que hace a la normativa de este microsistema de defensa del consumidor, que es proteger al débil jurídico en esa relación. Bien. Eso en cuanto al artículo 7, y fíjense que lo terminamos de leer en su totalidad con la regla, con las excepciones, y teniendo en cuenta esas pautas que yo les dije que son muy importantes, que es la regla de la aplicación inmediata, la excepción, y a su vez que hay excepciones de las excepciones. ¿Alguna duda en cuanto al artículo 7? Porque si no pasamos a ver un poco de lo que es el ámbito territorial de aplicación de la norma. ¿Tienen alguna inquietud de lo que leímos? En cuanto, no se asusten, igual no es que voy a tardar lo mismo en explicar el ámbito territorial de aplicación de la norma. Es complejo el artículo 7 y es importante que desmembren hagan todo un desmembramiento del contenido para evaluar la regla general, la excepción y el contenido en cuanto a qué hablamos cuando hablamos de fases y de consecuencias, ¿sí? Bien. Los efectos de la ley con relación al territorio en realidad no es algo que vamos a ver en profundidad ahora en derecho civil, sino que es importante que tengan en cuenta que no es tan sencillo que tener una norma que sea pura y exclusivamente una norma local y que se aplique el Código Civil y Comercial de la Nación, sino que hoy día con tanto intercambio internacional, globalización o como quieran llamarlo, muchas relaciones jurídicas tienen algún punto de conexión con algún otro ordenamiento, sea en Europa, sea en América Latina, en cualquier otro lugar, porque puede suceder que una de las partes contratantes tenga su domicilio en otro país, porque puede suceder que la persona tenga su domicilio y muera en otro país, pero a su vez tenga bienes acá en nuestro país. Es decir, siempre es más normal de lo que parece que haya alguna relación o situación jurídica que tenga punto de contacto con otro ordenamiento. Y esto es una innovación en el nuevo código, bueno, yo sigo diciendo nuevo, pero no es tan nuevo, en el sentido de contener una serie de regulaciones que hacen al derecho internacional privado. ¿Por qué les digo que no lo voy a profundizar? Porque ustedes van a tener una materia específica cuando terminen la carrera que se llama Derecho Internacional Privado.
Y lo que hace esa materia, y lo que van a estudiar en esa materia, es cómo, digamos, resolver estos conflictos en que hay punto de conexión con más de un ordenamiento. ¿Qué ordenamiento voy a aplicar? ¿Cómo se aplica? Si es que nuestro juez tiene que aplicar una normativa de otro país, ¿cómo va a aplicar esa normativa? Hay ciertas cuestiones que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, que hay una regla general que es el iura novit curia, que es el juez conoce el derecho y no, las partes no tienen que acreditar el derecho ni mostrarle al juez cuál es el derecho aplicable, porque es el que decide es él. Pero cuando estamos hablando de un derecho extranjero, sí cabe la prueba de ese derecho extranjero y las partes tienen que acreditar o tienen la carga de acreditar esa normativa aplicable que no es parte del sistema de ese juez que está resolviendo, ¿sí? Por eso lo que hace el código es contener ciertas disposiciones flexibles y que van a ir evolucionando, obviamente, y que no son tajantes, sino que dejan mucho librado a los tratados internacionales para verificar cómo se va a resolver en cada cuestión. Pero acá el conflicto que se va a suscitar es, primero, si hay un conflicto internacional o que tenga varios puntos de conexión con otros ordenamientos, es qué normativa yo aplico a esa relación de situación jurídica, la normativa de otro país, la normativa de nuestro país. Y en segundo lugar, cuál va a ser el juez competente para evaluar cómo se resolver esa cuestión, ¿sí? No quiero entrar en ese tema porque es un tema complejo, a nivel internacional hay muchos supuestos de arbitrajes internacionales que no son jueces, sino que son árbitros, pero eso lo van a ir viendo a medida que ustedes avancen en la carrera. Estas normas de derecho internacional privado lo que hacen es favorecer la coordinación entre nuestro ordenamiento argentino y los sistemas jurídicos de los demás estados. Y en los fundamentos del anteproyecto, que es útil que lo lean, dice que a pesar de la evolución constante de esta rama del derecho, los estados de la región se encuentran en un proceso de codificación, ya sea con leyes aprobadas o proyectos en estudio, con el propósito de incrementar la previsibilidad y la estabilidad de las relaciones en el derecho privado. Lo que se pretende acá es que lo mismo que hablábamos recién de la seguridad jurídica a nivel nacional, es decir, saber cómo, si yo me relaciono con una persona que no vive en este país, o si tengo algún tipo de relación de situación jurídica con un punto de contacto con una ley exterior, es que yo el día de mañana pueda saber cómo se va a resolver, o qué ley se va a aplicar, o quién lo va a resolver, ¿sí? Por eso lo que dicen los legisladores es que se prefirieron dar soluciones que sean a la vez sencillas y de cierta flexibilidad para favorecer el equilibrio entre la certeza y la necesidad de adaptación particular al caso. En cuanto a las normas aplicables, van a ver que el 2594 igual son todas normas que van a ver en la última sección porque es la que habla de derecho internacional privado. Van a ver que nos saltamos del título preliminar a ver normas que están en el 2500 y pico. Las normas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso, y en defecto de normas de fuente internacional se aplican las normas de derecho internacional privado argentino de fuente interna. Esta normativa, este artículo, lo que trata de resolver es qué norma voy a aplicar a una situación internacional de esta manera. Pero fíjense que está redactado en un término un poco amplio porque no hace referencia a un tratado en específico o lo que sea, sino que hacen referencia a los tratados y convenciones aplicables al caso, que eso lo voy a evaluar obviamente en cada caso particular. Acá es lo que yo les decía recién, que las partes cuando invocan la aplicación de un derecho extranjero tienen que necesariamente probar ese derecho extranjero. También acá el orden público juega en el sentido de proteger el orden público nacional. Fíjense cómo la importancia que tiene este orden público nacional, que el artículo 2600 dice que las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles
con los principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino. Si yo tengo que aplicar una norma extranjera que fomenta la poligamia y en nuestro derecho existe y se respeta como un principio de orden público la monogamia, entonces ahí ya no puedo llegar a esa aplicación porque se va a excluir automáticamente por violentar el orden público nacional. Fíjense la importancia que tiene el orden público cuando ustedes estudien el orden público y el contenido de ese orden público en nuestro derecho para, digamos, generar esta consecuencia tan gravosa como es directamente excluir la aplicación del derecho extranjero. Y el tema de los inmuebles también quería hablar un poquito, que tiene que ver con que el 2667 lo que dice es a los inmuebles, fíjense la fuerza que tiene esta aplicación territorial de la norma y la importancia que tiene nuestro territorio para la aplicación de nuestra propia normativa, porque lo que dice es que digamos, todo lo que hace el derecho sobre el inmueble, que viene a ser del derecho de propiedad y cómo se transfiere ese inmueble y qué derechos puedo constituir sobre ese inmueble, se van a regir por la ley donde está ubicada el inmueble. Es decir, si nosotros tenemos que evaluar qué derechos puedo constituir sobre un inmueble que está situado en la República, únicamente voy a tener que aplicar la normativa argentina, ¿se entiende? Por eso dice que los contratos hechos en un país extranjero para transferir derechos reales sobre inmuebles situados en la República tienen la misma fuerza que los hechos en el territorio, siempre que consten en instrumentos públicos y se encuentren legalizados. Es decir, tiene que cumplir con ciertas pautas para que yo pueda tenerlos por válidos, porque se respeta exclusivamente lo que dice el derecho argentino, ¿se entiende? Bueno, eso sería algo genérico en cuanto a los efectos de la ley con relación al territorio. Lo que yo quiero que tengan en cuenta es que no es tan sencilla la aplicación de la ley con relación al territorio, en el sentido de que siempre se va a tener que aplicar la normativa argentina. Eso lo van a ver en Derecho Internacional Privado. Y nos quedaría algo que habla la bolilla 4, para terminar con la unidad 4, y es el tema del modo de contar los intervalos del derecho. No tiene, es una norma que no tiene ningún tipo de dificultad, porque el modo en que yo cuento los intervalos del derecho está establecido en el artículo 6. Fíjense que dice, obviamente que esta norma ¿a qué tiende? A decir, bueno, si yo establezco en un contrato un determinado plazo, quiero saber cómo se cuenta ese plazo. Si digo que el contrato de locación va a durar 3 años, bueno, 3 años, ¿cómo los cuento? Fíjense que dice, el modo de contar intervalos en el derecho es el siguiente. El día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. Es decir, yo digo 3 días, el día se va a empezar a contar desde el día de mañana y es desde medianoche hasta medianoche, ¿sí? O decir, de las 0 horas del día de mañana hasta las 0 horas de esos 3 días que yo dije que iban a ocurrir. En los plazos fijados en días, a contar desde uno determinado, queda excluido del cómputo. Por eso yo le dije recién, si yo digo 3 días, el día de hoy no cuenta a partir de las 0 horas del día de mañana, y ahí 3 días. El cual debe empezar del día siguiente. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Si yo digo de un mes y estamos en 1 de enero, va a terminar el 1 de febrero. ¿Se entiende? Desde fecha a fecha, de 1 de enero a 1 de febrero, porque dije un mes. Ahora, ¿qué pasa con los meses que no tienen ese número de días? Por ejemplo, como pasa con febrero. Si yo digo el 30 de enero y digo un mes, va a ser el último día del mes de febrero, porque no tengo día 30, ¿sí? Por eso dice, los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera un día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de este mes. Después dice que los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo, siempre tengo hasta el último, digamos hasta las 24 horas de ese último día. El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos. Esto quiere decir que son días corridos, no son días hábiles. Si yo digo 3 años, son 3 años corridos. Esto es diferente de lo que ustedes van a ver en el derecho procesal. Cuando ustedes hablan de los plazos en el proceso,
Acá son otros los principios que rigen, porque yo lo que voy a computar son días hábiles. Acá no me interesa en el ámbito del derecho civil, sino que voy a computar los días completos y continuos, es decir, días corridos. En los plazos fijados en horas, a contar de una hora determinada, queda excluida del cómputo, pasa lo mismo que con los días, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. ¿Esto qué sería? ¿Una ley que imperativa o supletoria? Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. ¿Es supletoria? Claro, es supletoria. Fíjense que acá lo que me dice es, las partes pueden disponer otro tipo de cómputo del tiempo. Claro, Esto depende es importante. Sí, es importante que tengan en cuenta, esto es un ejemplo de una ley que no dice si es, digamos, no dice expresamente que es una ley supletoria, pero nos deja entrever que yo puedo dejar de lado, ¿sí? Para ustedes distinguir entre una ley supletoria e imperativa, lo que tienen que tener en cuenta es cuál es la finalidad de la norma. Si la finalidad es tutelar un interés superior, va a ser imperativa, por más de que no me diga que pueda ser dejada de lado. Por más de que no me diga que no pueda ser dejada de lado, va a ser imperativa por el fin tutelado. Siempre observen cuál es el fin tutelado para evaluar si es supletoria o es imperativa, ¿sí? Entonces, en paréntesis, esto del modo de contar los intervalos del derecho es para contar los plazos en el ámbito del derecho civil, más allá de que en procesal va a ser otra cuestión. Y las partes pueden establecer plazos convencionales. En cada contrato pueden establecer ciertos plazos, o el modo de computar puede variar en base a lo que ellas establezcan. ¿Por qué? Porque es una norma supletoria. Y tengan en cuenta que se trata de días, plazos completos, continuos, porque son plazos corridos. Son días corridos y no hábiles como pasa en el derecho procesal. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hoy? Hago una pregunta para la clase que no vamos a tener la semana que viene. El jueves que viene es feriado, y no vamos a tener clase. ¿Qué prefieren hacerlo? ¿Un lunes? Por ejemplo, en la comisión de la mañana, mucha información, sí, es mucha información, perdón. De todas maneras, no se alarmen si no pueden entender ahora el artículo 7, porque a medida que vayan leyendo les va a ir cerrando un poquito más y van a ir cerrando los conceptos. Entonces, volviendo al tema de la clase de la semana que viene, ¿quieren que la retomemos el lunes? No el lunes de la semana que viene, sino el lunes de la otra semana a la noche. ¿Todos pueden un lunes? ¿Sí? ¿No tienen problema? Sí, por favor. Sí, No sí. quiero establecer otro horario porque va a ser un problema para los que tienen clase en otro horario. Entonces, sería el lunes, esa semana vamos a tener 2 clases. Vamos a tener el lunes 5 y el jueves 8. ¿Parece bien? Bien. Bien, bárbaro. Bueno, quedamos entonces que la semana que viene no hay clases porque es feriado, y quedamos lunes 5 y jueves 8, nos volvemos a ver. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, buenas noches a todos y nos vemos. Y buen fin de semana largo la semana que viene, que no nos voy a ver. Buenas noches, profe, igualmente. Buenas noches, gracias.